Hola iglesia, ¿cómo están? Bien, bendecidos. Sí, qué bueno, pues me da gusto pues estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra de Dios con ustedes. La verdad que es un reto siempre para compartir, pero sé que Dios tiene palabra para nosotros. Sé que Dios nos habla y nos está hablando y quiere hablarnos todos los días. No nada más es los miércoles o los domingos. Su palabra que Él quiere darnos es todos los días. Es que tú conozcas quién es Él, que realmente sepas que mientras estemos en esta vida aprendamos y sepamos cómo debemos caminar conforme a su voluntad. Y Él nos dejó este manual, Él nos dejó su palabra escrita para saber cómo debemos de caminar, para saber cómo debemos de dirigirnos, para saber cómo tratar a otras personas. Nos instruye en todo lo que tú deseas o estés pasando, viviendo. El Señor nos instruye, su palabra nos instruye. Es amplia en el conocimiento verdadero de quién es Él y de lo que Él demanda y desea de cada uno de nosotros. Ok, entonces pues vamos a leer el Salmo 27. Vamos a estudiar el Salmo 27. Y la palabra de Dios en el Salmo 27 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de temorizar? Dice: cuando se acercaron a mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos para devorar mis carnes, dice, tropezaron y cayeron. Cuando un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que hoy, Señor, seas tú quien nos hable, que tu Espíritu Santo hable a nosotros, que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento, Señor, para entender tu palabra. Dios, háblanos el día de hoy, Señor, confróntanos, Señor, y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, a ponerla por obra, Dios, y a caminar bajo tu autoridad. Dios Padre, pido que tú me des tus palabras, que seas tú hablando, Dios, que no sea nada de mí, Señor, que seas tú, Dios, que sea tu Espíritu Santo trayendo tu palabra viva y eficaz que penetra y discierne corazones. Darnos, Señor, esa instrucción, Señor, que tú deseas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén. Ok, pues el título de este mensaje yo lo puse de esta manera: ¿cómo enfrentas o cómo enfrentamos la adversidad? ¿Cómo es que vivimos todos los días? Porque sabes, todos los días tenemos adversidad, todos los días tenemos situaciones que se nos van a presentar, todos los días hay situaciones que van a venir a nosotros, unas consecuencias de nuestros actos, otras que vienen de afuera y nos alcanzan a nosotros. ¿Sí? Ok, entonces el Señor me instruía o me decía: Luis, ¿cómo actúas ante la adversidad? Y este salmo es un salmo donde el Señor nos muestra cómo un hombre, como el rey David, estaba actuando frente a esta adversidad que él estaba viviendo. No se sabe a ciencia cierta si este salmo lo escribió cuando él estaba en medio de esa tribulación, siendo perseguido, o cuando ya había sido perseguido. Pero algo que sí nos afirma, o algo que sí nos dice, es que David había pasado ya por muchas situaciones difíciles en su vida. David ya había pasado por situaciones adversas en su vida. Pero una de las cosas que él nos presenta aquí, como comienza este salmo, la verdad lo comienza de esta manera, utilizando estas palabras de alguien que realmente conoce a Dios, de realmente que realmente tiene una fe puesta en Dios. Entonces el primer punto es: debemos de tener una fe genuina en Dios. Fe en Dios, un conocimiento de quién es Él, una fe una fe que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, pero que nos lleva y es perfeccionada en la adversidad. Una fe que nos lleva a más de Él y menos de nosotros. En la adversidad el Señor nos enseña a caminar bajo su autoridad. A todos aquellos los que hemos entregado nuestra vida en el Señor, a todos aquellos que estamos en el conocimiento de quién es Él. ¿Ok? Entonces la palabra de Dios dice en la primera línea, en el primer versículo dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Y quiero detenerme ahí. ¿Cómo es que David
En medio de la tribulación, en medio de esta situación, él empieza de esta manera: el Señor es mi luz. Empieza con una declaración diciendo: ¿sabes qué? Aunque un ejército acampe contra mí, aunque haya adversidad en mí, aunque los malhechores planean hacerme mal, y él empieza diciendo: Él es la luz y mi salvación, Él es mi luz. Entonces como primer parte, la fe en el Señor nos lleva a una luz en el Evangelio, ilumina nuestro entendimiento. Él ilumina y Él alumbra nuestro entendimiento, porque la palabra de Dios dice que cuando no estábamos en Dios, estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Estábamos apartados de la presencia de Dios, estábamos muertos, caminábamos en tinieblas, caminábamos en sombra. Yo no sé cómo es que tú vengas el día de hoy. Yo no sé si tú has entregado tu vida a Cristo, ¿no? Yo no sé la adversidad que tú estás pasando. El Señor conoce esa adversidad que tú estás pasando. El Señor sabe perfectamente lo que tú estás viviendo el día de hoy. Él sabe lo que hay en tu corazón. ¿Sabes? Porque nada se puede esconder de sus ojos, porque Él sabe aún nuestros pensamientos. Él conoce la manera en la que nos dirigimos, la manera en que vivimos y la manera en la que caminamos delante de Él. Entonces ¿cómo se llama? El autor de Hebreos nos lleva a ver qué es lo que es la fe. Y vamos a Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. ¿Ya lo tenemos todos? Ok, entonces Hebreos 11:1 nos dice, la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Dice, la fe es la constancia de lo que se espera. La fe es aquello que esperamos de Cristo. Cuando tú pones tu fe y tu confianza en Cristo, no nada más recibes bendiciones de parte de Él, o no nada más recibes como esa vida cómoda. No es que no nomás recibes como esa bendición que el Señor desea que tengas, y el Señor a la hora de que nosotros somos activados en nuestra fe, o a la hora que nuestra fe es activa y conoce al Señor, esta fe nos lleva a conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios y cuando tenemos una certeza de quién es Él, es que hay una convicción de pecado en nuestros corazones. El Señor nos lleva a conocer la manera en la que vivíamos antes, porque anteriormente, cuando no estábamos viviendo en luz, o en su luz, o cerca de nuestro Señor Jesucristo, que vivíamos en tinieblas y estábamos apartados de Él, vivíamos en pecado y no nos dábamos cuenta. Muchas veces he escuchado hablar a personas que dicen: no, yo cuando yo quiera, yo dejo de tomar, y los ves hundidos en el alcoholismo. No, yo cuando quiera, yo dejo de ver pornografía. Yo cuando yo quiera puedo dejar de hacer esto. Yo cuando quiera puedo dejar de decir mentiras. Yo cuando quiera puedo hacer esto. Porque muchas veces estamos en tinieblas. La palabra de Dios dice que nuestro entendimiento está entenebrecido cuando estamos separados de la luz que nos alumbra el entendimiento. Entonces David empieza de esta manera: Él es mi luz, Él es mi Señor, Él es mi guía, Él es el que alumbra mi entendimiento. Ahora podemos ver que tenemos luz, prendes tú un foco y podemos, pero en aquel entonces no había esta luz que nosotros tenemos. No había estos focos que ahora conocemos de LED que alumbran un montón. Anteriormente era una antorcha, era aceite que prendías, una flama pequeña, y apenas si alcanzabas a ver a la distancia algo. Ya en la oscuridad o ya en la noche, apenas si alcanzabas a distinguir quién venía o quién era y cosas. Y ahora puedes agarrar a lo mejor una lámpara y proyectarla, y te proyecta la luz y puedes ver quién es. La palabra de Dios y nuestro Señor es esa luz, y Él desea que vengas al conocimiento de quién es Él, que vivas en esa luz bajo la autoridad de Cristo, porque sin Él vivimos en tinieblas. Sin Él, cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, por lo regular tomamos decisiones que nos separan y nos alejan más de Él.
Entonces, cuando estamos viviendo en la adversidad, como David, también fue pastor de ovejas, como David, perdón, se me fue la onda de lo que iba a decir. Pero bueno, el Señor es nuestra luz. Él alumbra nuestro entendimiento. Él alumbra el camino por el que debemos caminar. Él desea alumbrar tu camino. Él es esa lumbrera. Por eso en el Antiguo Testamento, ahora que está poniendo de ejemplo que Él es luz, es la forma en la que Dios estaba dando a conocer a nosotros. Él es nuestra luz. Ahora podemos ver. Imagina que tú apagas todas las luces de tu casa, o camines en un lugar sin luz. Yo les puedo comentar una anécdota, que estuve yo trabajando en una compañía minera y fuimos a un pueblo donde el pueblo estaba muy chiquito, entonces el alumbrado público era muy escaso. El alumbrado público era como tener casi una lámpara de aceite en tu mano e ir caminando. Entonces, una vez a las 11 de la noche me tocó caminar de una casa que estaba en el centro de la ciudad, o del pueblo más bien, o del pueblito, porque eran como 5,000 personas. Tuve que caminar a las afueras en un rancho. Entonces estuve caminando por algunas brechas, pero yo no tenía lámpara, no tenía nada. Literalmente me fui caminando casi a ciegas, de verdad. Cuando estuve caminando, iba por un costado y estaba por ahí, estaba en la carretera y me topé, hasta que no vi ya de cerquitas a un burro, supe que estaba ahí algo. Entonces no podía ver, de verdad, era nuestra vista carnal aún es en la oscuridad, es imposible darte cuenta de las cosas que pueden venir a nuestra vida. Y el Señor por eso en esta forma está diciendo: hey, yo soy tu luz. Yo soy esa luz que alumbra tu entendimiento, y quiero ser esa luz que alumbra tu entendimiento. Y vamos a ver cómo dice Hebreos también 11:6. Vamos a leer ahí, vamos al 6. Dice: y sin fe es imposible agradar a Dios. Dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Y también vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento, ahora cómo la palabra de Dios habla de Jesús, de que Él es la luz. Vamos a Juan 8:12. ¿Alguien le puede acompañar? Todos me pueden acompañar en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice: Jesús habló otra vez a los fariseos diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque la palabra de Dios dice que Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Sí, anteriormente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora bajo la luz de Cristo, cuando somos iluminados y podemos ver nuestro pecado, podemos acercarnos a Él y pedir perdón. Señor, perdona nuestros pecados. Y Él nos enseña a vivir bajo su autoridad. Entonces Él nos acerca a Él. Y también vamos a ver en Juan 1 del 4 al 5. Y vamos a ver cómo es que Juan, hablando de Cristo, cómo es que lo presenta. Dice Juan 1, 4, dice: en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron vencerlo. Jesús es la luz que nos ilumina el camino. Él es la luz por la cual realmente podemos ver. No sé cómo estás caminando, cómo enfrentes tú la adversidad, pero el Señor quiere que camines en luz. Y luego dice: Él es mi salvación. David sabía que el Señor podía no solo salvarlo de sus enemigos, sino que podía darle una salvación eterna. Ahora el Señor también en Juan 10:10 nos enseña que Él es nuestra salvación. Podemos leer Juan 10:10. Dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Yo soy el buen pastor que pone su vida por las ovejas. Él es nuestro Salvador. Él es el buen pastor que ha puesto su vida en la cruz por nosotros. Él padeció en esa cruz por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Y podemos ver
este salmo de esa manera donde David empieza: Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién era de atemorizarme? Ahora puedes estar viviendo también en temor. ¿Qué temores tienes? El Señor sabe lo que le temes. Puedes vivir con miedo. Puedes tenerle miedo al cáncer. El otro día escuché: es que tengo miedo de tener cáncer. Y sabes que sí se están dando muchos casos. Pero aún ahí, aún en esto, el Señor no nada más quiere que vivas una vida en plenitud aquí. No nada más desea, Él desea que seas confrontado, que nuestra fe sea probada. Y nuestra fe es probada en medio de la adversidad. Conocemos quién es Él en medio de la adversidad, porque aprendemos y nos desarrolla poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y por consecuencia podemos vivir vidas que no viven en temor, sino que viven dependiendo de Él. Podemos ver la vida del rey David diciendo: Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, dice: Él es mi fortaleza, Él es mi escudo, ¿de quién he de atemorizarme? Lo estaba diciendo de esta manera. Pero para avanzar, vamos al capítulo 5, al versículo 5, perdón. Y dice: porque en su enramada, en el 4, perdón, dice: una cosa he pedido yo al Señor, y esta buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Dice: una cosa he pedido, solo una cosa he pedido: conocer a Dios, conocerlo con todo mi corazón, conocerlo con todas mis fuerzas y conocerlo con toda mi alma. Amar al Señor. Solo una cosa he pedido: estar bajo su autoridad. Dice: una cosa he pedido y esta buscaré. Dice: que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Para inquirir quiere decir para indagar, para conocer más de quién es Él. Una cosa he pedido. ¿Podemos ver el contraste? Dice: enemigos me estaban rodeando, pero Él fue mi luz y mi salvación. Dice: pero ahora una cosa he pedido. Él se daba cuenta de conocer a Dios, de que Él quería conocer más al Señor, de que no importaba todas las situaciones o circunstancias que pudieran venir a su vida. Él dijo: una cosa he deseado: conocerte a ti, inquirir en tu santo templo, vivir bajo tu autoridad, caminar conforme a tu voluntad, saber quién es el Señor. Entonces esto nos lleva a vivir o caminar, en el segundo punto, en la presencia del Señor. Saber quién es Él, porque eso, iglesia, nos va a ayudar. Mientras estemos en esta tierra, nos va a ayudar a caminar bajo la autoridad de Dios. Nos va a ayudar a conocer quién es el Señor. De verdad, quién es Él. Una cosa he demandado yo, dijo David, y que esa sea nuestra oración, iglesia, todos los días. Una cosa he demandado yo en la adversidad, en cualquier situación que te encuentres, que tu corazón sea: ¿sabes qué, Dios? Pero una cosa he demandado. Esta vez no estaba diciendo David: Señor, acaba a mis enemigos, mátalos, destrúyelos. No, le estaba diciendo: una cosa deseo, Señor, inquirir, conocerte a ti, porque ahora puedo conocer y ahora puedo saber que eres tú mi luz y mi salvación. Cuando estés en medio de la adversidad, clama a Él. Él es tu luz y tu salvación. Él quiere moldear tu corazón conforme a su voluntad, no conforme a lo que tú crees o como tú piensas. No que tomes la situación en tus manos y camines bajo tu propia autoridad, o conociendo a Dios de alguna manera, pero viviendo como yo quiero. Eso no es tener fe, eso no es conocer a Dios. ¿Sí? Dice: David había experimentado la presencia de Dios en su vida, y David conocía la plenitud que experimentamos en su presencia. Y se los voy a decir, podemos ver en Habacuc, en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, versículo 17, cuando dice que aunque la higuera no dé frutos, aunque ya no haya borregos para comer, aunque ya no haya leche, dice: con todo esto yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Con todo esto yo te seguiré, Dios. Con todo esto caminaré
bajo tu autoridad. Y podemos ver esta forma repetida en la vida de David. Dice, ahora podemos ver, dice en el 5, dice, porque en su enramada me esconderá. Son beneficios que Dios da a todos aquellos que vienen a su refugio. Dice, porque en su enramada me esconderá. En el día del mal me ocultará en lo reservado de su tabernáculo. Dice, me pondrá en lo alto sobre una roca. Y David aquí estaba hablando de una forma profética. Y vamos a ver nada más así de rápido esta última línea. Dice, me pondrá en lo alto sobre una roca. Y podemos ver en el Nuevo Testamento cómo Dios dice de Jesucristo, de su Hijo, que Él es esa roca. Dice, Él es la piedra angular. Dice que ustedes rechazaron. Podemos leer en el libro de Hechos 4:11. En Hechos 4:11 dice, Él es la piedra rechazada por ustedes, los edificadores, la cual ha llegado a ser la cabeza del ángulo. Él está utilizando esta analogía de una piedra o de una roca, porque una piedra grande o una roca grande es difícil de mover. ¿Alguien se ha parado sobre la arena que está en el mar? Y es bien difícil cuando llegas, no sé si te has parado en la orilla del mar y estás parado en la orilla del mar y están las olas llegándote y tú estás parado, y cuando las olas te empiezan a llegar, te empiezas a hundir. No sé si te ha pasado que estás ahí y te empiezas a hundir, a hundir, a hundir. ¿Sí? Entonces David está diciendo, Él, Jesús, Dios me pondrá sobre una roca. Y ahora la palabra de Dios nos está hablando de esta manera, que Jesucristo es esa roca. Que Jesucristo es la roca rechazada por muchos. Dice, para nosotros es la roca de nuestra salvación. Porque todos los que estamos caminando sobre esa roca, o todos los que estamos sobre el fundamento de Cristo, nos seremos movidos. Por eso es que en este salmo, cuando la adversidad llegó a la vida de David, él pudo estar plantado sobre esa roca. Sobre esa roca firme. Él decía, Dios, tú eres la roca de mi salvación. Pero ahora podemos ver de esta manera profética, Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Y vamos a ver en Mateo 7:24 al 27. Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre, aquí dice sobre una peña, y en otras versiones dice sobre una roca. Dice, y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña. Dice, pero todo aquel que me oye esta palabra y no la hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa, y se derrumbó, y fue grande su ruina. Ahora, ¿tú cómo estás caminando? Tu fe y tu confianza está sobre la roca que es Cristo. Tu fe y tu confianza está sobre Cristo. Estás edificando en el Señor, estás caminando en el Señor. Porque si no, mira, cuando venga la adversidad, de seguro va a venir la queja, de seguro va a venir la amargura. Y esta queja y esta amargura, y si te pones en esa posición a su tiempo, va a crear esas raíces profundas de amargura que te van a separar de la presencia de Dios. Cuando viene la adversidad, ¿qué haces? ¿Corres? ¿Huyes? Puedes venir a los pies de Cristo y puedes tener toda la certeza y toda la confianza que Él es el Dios de nuestra salvación. Puedes saber que Él está ahí para guiarte. Y vamos a seguir adelante. Dice en el 7, dice, escucha, oh Señor, mi voz con que clamo a ti, ten misericordia de mí, resplandece mi corazón. Dice, respóndeme, dice, mi corazón ha dicho, buscaré tu rostro buscaré, oh Señor. Ahora vemos los que saben, dice que este salmo se divide en estas dos partes. En la parte 1 es del 1 al 6 y la otra es del 7 al 14.
porque aquí cambia. Vemos ahora la vida de David o del pastor, de David de esta manera, ahora clamando a Dios. Primero lo vemos de una manera como con mucha fe, con mucha entereza, pero ahora podemos ver que él sabía y conocía la condición y el pecado que había en su corazón, quién era él y que él dependía de Dios. Entonces ahora podemos ver, dice: escucha, oh Señor, mi voz con que clamo a ti, ten misericordia de mí y respóndeme. Dice, la celebración de la primera parte del Salmo podría hacernos pensar que todo era fácil para David. Dice, uno podía pensar que cuando llegaban los problemas no había lucha ni con él mismo ni con Dios. Dice, pero David nos mostró que incluso él, el que busca a Dios con toda su pasión, con todas sus fuerzas, dice, a veces sentía que Dios no le escuchaba de inmediato. Muchas veces podemos pensar que Dios no nos escucha. Muchas veces en medio de la adversidad o de las situaciones difíciles que vivimos, podemos pensar que Dios no nos está escuchando, que Dios está lejos de nosotros. Pero quiero decirte algo, como te lo dije hace ratito, Dios está más interesado en moldear nuestro corazón que en darte todo lo que quieras, como alguien, como un niño, como cuando hace berrinche. Cuando un niño hace berrinche, toma ya para que te calles, toma. ¿Y qué es la consecuencia? ¿Qué creas en él? ¿Cómo lo crías? Puedes criar un niño malcriado que cuando él crezca va a aprender a ser intolerante, va a aprender a ser impaciente. Y así aprendemos muchas veces nosotros. Pero ¿sabes qué estaba diciendo David? ¿O qué estaba pasando de esta manera? Señor, ayúdame, Dios. Estaba clamando, Señor, sé mi oportuno socorro, y sé que tú eres mi oportuno socorro. Escucha, Señor, mi voz con que clamo a ti, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho, dice, tu rostro buscaré. Dice, tu rostro buscaré, oh Señor. Y esto es lo que estaba haciendo David, buscando en la adversidad el rostro del Señor. Él estaba buscando más quién es Dios, conociendo más a Dios, poniéndose bajo la autoridad de Dios, más que caminando como él quería o lo que él quería hacer. Él estaba siendo humilde y manso en su corazón. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, en el 10, dice, en el 9 dice, no escondas de mí tu rostro, no apartes con ira a tu siervo. Dice, tú has sido mi ayuda, no me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, en el 10, con todo esto el Señor me recogerá. David sabía que el Señor estaba con él, que aunque no le contestaba pronto, él ya había conocido a Dios y él ya había pasado por situaciones difíciles y él ya sabía que Dios estaba ahí con él. Ahora vamos al 11, dice, enséñame, oh Señor, tu camino, guíame por sendas de rectitud. En medio de la adversidad, David podía haber actuado como él quería. No sé si ustedes han leído en el libro de Samuel cuando el rey Saúl lo estaba persiguiendo. El rey Saúl estaba persiguiendo a David, y David tuvo dos oportunidades donde pudo haber matado al rey Saúl, pero él no lo quiso matar, no hizo su voluntad, no hizo conforme a lo que él quería, sino que en medio de esto, y podemos ver esta parte donde dice, Señor, oh Señor, dice, enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de los que me son contrarios. Dice, no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque contra mí se han levantado testigos falsos que respiran violencia. En medio de la adversidad, en medio de esta situación que estaba pasando el rey David, él estaba diciendo, Señor, enséñame ese camino de rectitud. Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento también, el Señor nos dice que caminemos por el camino angosto que nos lleva a la salvación, por el camino donde el Señor quiere guiarnos todos los días. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que tomar esa decisión todos los días, de caminar conforme a la voluntad de Dios, de buscarlo a Él, de que en medio de cualquier adversidad y de cualquier situación, Señor, enséñame, Dios. David no tomó el control en sus manos de su vida. No dijo, esto voy a hacer, Señor, aquí ya está Saúl, pues déjame lo mato de una vez. ¿Y cuántas veces nosotros podemos actuar así, de esa misma manera, con alguna situación, con venganza, con odio, con ira en nuestro corazón? Que en medio de esto, iglesia, podamos decir, ¿sabes qué, Dios?
ayúdame a caminar en el camino recto, en el camino angosto, en ese camino que me lleva a la salvación. No permitas, Señor, que me aparte de ti. Aunque vengan adversarios, aunque la situación esté difícil, Señor, enséñame a vivir y a caminar en ese camino recto, en ese camino justo que me lleva a la salvación. Dice en el 3: oh, si yo no creyese que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Es una afirmación donde David está diciendo: yo conozco al Señor, yo sé que voy a ver su bondad, yo sé que voy a ver su misericordia. Y te invito a que leas el libro de Samuel y las cartas, primera de Reyes, segunda de Reyes, y vamos a poder ver cómo Dios estaba con aquellos que de todo corazón le buscaban, cómo Dios obraba en los corazones de las personas que estaban caminando bajo su autoridad, y su misericordia se extendía aún a aquellos que estaban en oscuridad. Pero hay una decisión que todos los días tenemos que tomar, y dice el número 14, en el versículo 14 dice: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Iglesia, tenemos que aprender a esperar. En la adversidad, sé paciente, espera en el Señor, espera en Él. Deja que Él tome el control de tu vida. No dirijas tu vida como tú quieras, no dirijas las cosas a tu manera. Deja que Él obre en tu corazón, deja que Él te enseñe en medio de cada situación lo que Él desea. Porque en medio de cualquier adversidad y cualquier situación que nosotros llegamos a vivir, en medio de todo esto, el Señor moldea nuestro corazón, y nuestra fe es una fe que va madurando, que va creciendo, y es una fe y una confianza que ahora tenemos en Él y que vivimos en Él. Puedes estar pasando adversidad, pero camina conforme a la voluntad de Dios, espera en Él. Ya quiero terminar nada más con estos versículos que está en Mateo 24. Mateo 24, 12. Mateo 24, 12 y 13. La palabra de Dios nos dice en Mateo 24, 12 y 13, dice: y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Dice: pero el que persevere hasta el final, dice, este será salvo. Pero el que persevere en el final, este será salvo. Y es algo similar de lo que nos está hablando en este salmo David. Dice: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Es lo mismo que Cristo nos está diciendo en el Nuevo Testamento: espera en el Señor, espera, permanece en el Señor. Aunque vengan situaciones difíciles, espera en Él. Aunque vengan tormentas, aunque no se cumplan todas aquellas cosas que tú deseas, nada más pueden ser cosas buenas, ¿sabes? Pero el Señor desea que seas salvo, más que cumplir cualquier cosa terrenal. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no sé qué estés viviendo el día de hoy, o cómo vengas el día de hoy, pero el Señor te dice: espérame, espera en mí, confía en mí. Él a su tiempo actuará, y Él actúa conforme a su voluntad. Y dice su palabra que Él sabe los planes que tiene para nosotros, y son planes de bien y no de calamidad. Confía en el Señor, espera en Él. Y lo vuelve a repetir el salmista: sí, espera en el Señor. Pues vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en medio de cualquier adversidad o de cualquier situación que podamos vivir, Dios, sabemos que en aquello, Señor, que nos acercamos a ti, Dios, con una fe genuina, Dios, podemos saber que tú nos vas a sostener, podemos saber que tú nos vas a guiar y que tú nos vas a cuidar.
Sabemos, Señor, que tú vas a estar ahí con nosotros aún, Señor, cuando no veamos tu mano, aún, Señor, cuando no sintamos tu presencia, Dios. Padre, sabemos que tú estarás ahí, Dios, y te pido que traigas esa fe y esa confianza en nosotros, Dios. Y ayúdanos a vivir bajo tu autoridad. Y ayúdanos a caminar, Señor, honrándote a ti, el único Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, a no enfriarnos, Señor, a no caminar y a tomar el control como nosotros queramos, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Dios, no solamente oidores. Y ayúdanos, Señor, a perseverar en ti, Dios. Ayúdanos a perseverar en ti, Dios. Ayúdanos a vivir, Señor, una vida, Señor, mientras estemos en esta tierra, vivir una vida, Dios, que te glorifique. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Dios. Amén.